Hubo un emperador romano cuya perversión y crueldad llegaron tan lejos que su propio palacio se convirtió en un escenario de miedo, sexo y humillación. Su nombre era Calígula, y lo que hizo aún estremece al mundo 2000 años después. No se trataba solo de excesos sexuales. Era una mezcla oscura de poder absoluto, sadismo y locura. Incestos con sus propias hermanas, banquetes convertidos en orgías públicas y hasta burdeles dentro del palacio imperial. Nada estaba prohibido para él, y nadie estaba a salvo. Las historias de Calígula nos recuerdan lo peligroso que puede ser cuando alguien con poder ilimitado pierde todo control moral. La perversión no nace de la noche a la mañana, crece cuando nadie pone límites. Y lo más aterrador es que lo que estás a punto de escuchar no es mito ni ficción, es real. Y apenas estamos comenzando a abrir las puertas del palacio del demente Calígula. ¿Te atreves a entrar? Bienvenido a este espacio donde las historias reales se convierten en emoción y esperanza. Cuéntanos, ¿desde qué país nos acompañas? Si estas historias llegan a tu corazón, déjanos tu comentario y compártelas con tus amistades, porque a veces una historia puede cambiar un día o una vida. Gracias por ser parte de esta familia de soñadores. Calígula nació en el año 12 después de Cristo, hijo de Germánico, el general más querido por el pueblo romano, y de Agripina la Mayor, descendiente directa del mismísimo Augusto. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por la gloria y la tragedia. Acompañaba a su padre en las campañas militares, vestido con una pequeña armadura y unas diminutas sandalias que divertían a los soldados. Fue entonces que le dieron el apodo que lo acompañaría por siempre: Calígula, el pequeño botín, el niño de las sandalias. En esos primeros años, Roma lo veía como un símbolo de esperanza, la continuación de un linaje noble y amado. Pero la fortuna pronto se torció. Germánico murió envenenado en circunstancias misteriosas, y la familia de Calígula cayó en desgracia. Uno a uno, sus hermanos y parientes fueron perseguidos, exiliados o ejecutados. El niño que había nacido rodeado de cariño creció rodeado de sospechas, traiciones y muertes. El emperador Tiberio, un hombre frío y desconfiado, lo tomó bajo su tutela, pero la tutela no fue un privilegio, sino una sentencia. Allí fue testigo de las orgías secretas de Tiberio, de los abusos, de los asesinatos disfrazados de accidentes. Aquel niño que había caminado entre soldados como una promesa del futuro, ahora era un joven obligado a sonreír frente al verdugo que había destruido a su familia. Durante años, Calígula aprendió a fingir. Fingió obediencia, fingió humildad, fingió respeto. Sabía que una palabra mal dicha podía costarle la vida. Aprendió a ser un actor en su propia existencia, acumulando un odio silencioso hacia todos aquellos que lo habían humillado y arrebatado lo que amaba. Finalmente, en el año 37 después de Cristo, Tiberio murió. Algunos decían que fue envenenado, otros que murió de viejo. Pero para el joven Calígula, la noticia fue como un rayo de luz en la oscuridad. Tenía apenas 24 años cuando se convirtió en el nuevo emperador de Roma. Su llegada al trono fue celebrada con euforia. El pueblo lo veía como el heredero legítimo, el hijo de Germánico, el niño que había crecido entre ellos. Las multitudes gritaban su nombre, los senadores le rendían homenaje, y Roma entera parecía respirar de nuevo. En los primeros meses de su reinado, Calígula gobernó con justicia, devolvió la esperanza al pueblo y se mostró generoso con soldados y ciudadanos. Pero esa calma era solo una ilusión. Detrás de su sonrisa amable se ocultaba el resentimiento de toda una vida, el trauma de haber sido testigo del lado más oscuro del poder. Y cuando la enfermedad golpeó su cuerpo y su mente poco después de llegar al trono, algo dentro de él se rompió para siempre. El emperador que había comenzado como la promesa de una nueva Roma estaba a punto de transformarse en un monstruo. Un hombre que convertiría el poder en un arma de terror, el sexo en un espectáculo público y el amor en una excusa para la humillación.
porque lo que vendría después haría temblar a Roma entera. La transformación de Calígula fue tan repentina que muchos en Roma pensaron que los dioses lo habían maldecido. Apenas unos meses después de su coronación, el joven emperador cayó gravemente enfermo. Durante semanas estuvo al borde de la muerte, y cuando finalmente se recuperó, ya no era el mismo hombre que el pueblo había aclamado con tanto entusiasmo. El Calígula sonriente y generoso desapareció. En su lugar surgió un emperador impredecible, violento, y con un deseo insaciable de demostrar que él no solo gobernaba Roma, sino que podía someter la voluntad de todos, incluso de los más poderosos senadores y generales. Los primeros signos fueron extraños, incluso ridículos. Ordenó que su caballo favorito, Incitatus, fuera tratado como un noble. Tenía un establo de mármol, bebía vino en copas de oro, y se decía que Calígula planeaba nombrarlo cónsul, como si un animal pudiera dirigir el Senado. Para algunos, era una simple broma extravagante, para otros, una humillación deliberada hacia las instituciones romanas. Pero las bromas pronto se convirtieron en crueldades. Calígula empezó a reírse de los senadores en público, llamándolos cobardes, insultándolos en banquetes y obligándolos a obedecer sus caprichos más absurdos. Disfrutaba viéndolos temblar, porque detrás de cada sonrisa de obediencia sabía que había miedo, y eso lo excitaba. También comenzó a mostrar un lado sádico en sus espectáculos públicos. Se decía que en los juegos del circo ordenaba detener las carreras o las luchas de gladiadores solo para mirar al público y preguntar si querían más sangre. Y cuando la multitud gritaba que sí, mandaba ejecutar a prisioneros, esclavos o inocentes, sin importar si habían sido condenados. El espectáculo de la muerte lo divertía, y la desesperación de los condenados lo excitaba como si fuera un juego erótico. Pero no era solo con el pueblo. En su propia corte, el emperador desatado comenzó a actuar como un dios viviente. Se vestía con túnicas brillantes, coronas de oro y gemas, presentándose como si fuera Júpiter en la tierra. Mandó construir templos en su honor y exigía que la gente lo adorara como un dios. Aquellos que se negaban eran castigados con exilios, confiscaciones de bienes o directamente la muerte. La enfermedad que había casi terminado con su vida parecía haberle dejado una obsesión. Calígula se sentía invencible, por encima de la ley, de los hombres y de los propios dioses. Y ese delirio de grandeza se trasladó pronto a su vida íntima, porque detrás de los desfiles, los juegos y las órdenes estrafalarias, comenzaba a tejerse un ambiente de perversión en el palacio. Sus caprichos sexuales se volvieron cada vez más oscuros. La idea de que el emperador podía poseer a cualquiera, sin importar su rango ni su condición, empezó a convertirse en una regla no escrita en Roma. Nobles, senadores, esposas, doncellas, esclavos. Todos podían ser llamados en cualquier momento a la alcoba imperial, y nadie se atrevía a rechazarlo. Los rumores de sus primeras orgías comenzaron a extenderse. No eran fiestas privadas de placer, eran espectáculos de humillación. Calígula obligaba a maridos a ver cómo se acostaba con sus esposas, ordenaba a senadores a prostituir a sus hijas para complacerlo y hacía que las cenas imperiales se transformaran de pronto en desenfrenos sexuales colectivos, donde él siempre era el centro. La corte, que antes había sido símbolo de solemnidad y política, empezó a parecerse más a un prostíbulo de lujo. Pero esto solo era el inicio, porque si hasta aquí los excesos parecían escandalosos, lo que Calígula estaba a punto de hacer rompería para siempre cualquier límite conocido por la Roma imperial. Porque en el corazón del palacio, la perversión del emperador iba a cruzar una línea que jamás podría borrarse. Convertir a su propia familia en parte de sus juegos más oscuros. La Roma que aplaudió a Calígula como un joven emperador lleno de promesas ya no existía. Lo que quedaba era una ciudad en estado de sometimiento absoluto,
gobernada por un hombre cuya locura se mezclaba con un apetito sexual insaciable y una crueldad sin freno. Fue en esos años cuando comenzaron los rumores más oscuros, los que mancharían para siempre su nombre y lo convertirían en un símbolo de la decadencia más brutal del Imperio Romano. El primero y más escandaloso de esos rumores envolvía a su propia sangre. Calígula tenía 3 hermanas: Agripina, la menor, Drusila y Livila. De las 3, su favorita era Drusila, a quien adoraba de una manera que iba mucho más allá del afecto fraternal. Los historiadores antiguos hablan de una relación incestuosa entre ambos, una unión prohibida que él no se molestaba en ocultar demasiado. Drusila era vista constantemente a su lado, compartía su cama, y en ocasiones incluso se presentaba en actos oficiales como si fuera su esposa. Cuando Drusila murió de manera repentina, Calígula quedó devastado. La declaró diosa, ordenó luto nacional y, según las crónicas, jamás volvió a encontrar el mismo tipo de consuelo en nadie más. Pero el hecho ya había roto un tabú inquebrantable. El emperador de Roma, considerado un dios en la tierra, había hecho de su hermana el objeto de su pasión. Y esa revelación alimentó aún más el aura de locura y perversión que lo rodeaba. El incesto, sin embargo, era solo un aspecto de su terror sexual. Calígula transformó el propio palacio imperial en un escenario de humillación permanente. Se cuenta que organizaba banquetes fastuosos donde los invitados se sentaban a comer entre manjares exóticos y copas de oro, hasta que de pronto el emperador decidía que la cena se convertiría en una orgía pública. Maridos obligados a entregar a sus esposas. Senadores viendo cómo sus hijas eran tomadas frente a todos, esclavas y esclavos lanzados al centro como animales en un espectáculo de placer forzado. Nada era privado. Todo debía ser visible. Todo debía demostrar que el poder de Calígula no tenía límites. Él no buscaba solo satisfacción, buscaba espectáculo. Quería que todos lo vieran como un dios capaz de poseer y dominar cualquier cuerpo que deseara. El sexo en el palacio no era placer, era un teatro de sumisión. Pero lo más inquietante estaba aún por llegar. El emperador, insatisfecho con que los placeres quedaran encerrados entre las paredes del palacio, decidió que Roma entera debía ser testigo de su dominio. Fue entonces cuando nació una de sus creaciones más terribles: el burdel imperial. Se apoderó de una sección del propio palacio y la transformó en una casa de prostitución. Allí, las mujeres más nobles, junto con jóvenes esclavos y doncellas, eran obligados a ofrecerse a todo aquel que tuviera suficiente dinero. Y el dinero, claro, terminaba en las arcas del emperador. Senadores, comerciantes, soldados, todos sabían que podían entrar al prostíbulo imperial y encontrarse con rostros que jamás habrían imaginado ver en semejante lugar. Esposas de nobles, hijas de familias honorables, cuerpos que el emperador había reducido a mercancía. No era solo una fuente de ingresos, era un acto deliberado de degradación. Calígula disfrutaba observando cómo la élite romana era forzada a aceptar la prostitución de sus propias mujeres y familiares. Les recordaba que nadie, por rico o influyente que fuera, estaba por encima de su capricho. En esas paredes, la Roma del poder y la dignidad se desmoronaba. El burdel del palacio era la imagen más perfecta de un imperio donde la moral se había quebrado, donde el emperador podía transformar a la ciudad más poderosa del mundo en una jaula de humillación y placer corrupto. Los rumores se multiplicaban y el miedo se extendía. Nadie estaba a salvo. Ni las vírgenes de familias respetables, ni las esposas devotas, ni siquiera las mujeres casadas con los más altos senadores. Todos sabían que, si Calígula posaba sus ojos en alguien, esa persona ya estaba perdida. Lo que hasta ese momento eran excesos intolerables, ahora comenzaba a transformarse en algo mucho más siniestro. Porque el emperador no solo quería sexo ni humillación, ahora quería espectáculo de sangre, de dolor, de miedo.
Y en los banquetes imperiales, donde antes corrían vino y risas, pronto comenzarían a correr gritos y lágrimas. Lo que Roma vería después serían los banquetes más aterradores de su historia. Los excesos de Calígula habían convertido al palacio imperial en un teatro de lujuria, humillación y miedo. Pero lo que estaba por venir superaba incluso los límites de la imaginación. Porque el emperador, en su locura desatada, comenzó a transformar los banquetes de Roma en auténticos rituales de terror. Las crónicas cuentan que las cenas en el palacio dejaban de ser simples fiestas para convertirse en espectáculos de sufrimiento. El vino corría en copas de oro, las mesas rebosaban de carnes exóticas y frutas traídas de los rincones más lejanos del imperio, pero, en medio de aquel lujo, la verdadera atracción era la crueldad. A veces, mientras los invitados reían o intentaban aparentar serenidad, Calígula ordenaba que se abrieran las puertas y entraran prisioneros condenados. Sin juicio, sin explicación, eran ejecutados en pleno banquete, sus gritos mezclándose con la música de las flautas y los coros. El emperador miraba la escena con una sonrisa de satisfacción, convencido de que la sangre derramada era tan necesaria como el vino. En otras ocasiones, la perversión sexual se mezclaba con el horror dot. Se dice que obligaba a esposas a acostarse con esclavos frente a sus maridos, o que él mismo se lanzaba sobre las mujeres de sus invitados mientras todos miraban, incapaces de detenerlo. Si alguien osaba protestar, la orden era inmediata: ejecución. El miedo se volvió tan absoluto que nadie se atrevía ni a pestañear. Uno de los relatos más escalofriantes cuenta que Calígula, para demostrar que podía hacer lo que quisiera con la vida de cualquier persona, ordenó en medio de un banquete que los guardias eligieran al azar a varios invitados del público y los llevaran a la muerte. No importaba si eran senadores o simples ciudadanos. Aquella arbitrariedad era el mensaje. En Roma solo existía una voluntad, la suya. El pueblo, que al inicio lo había venerado, ahora lo temía. Se murmuraba que no solo había corrompido a su corte, sino que también había desafiado a los propios dioses. Calígula llegó a proclamar que era la reencarnación de Júpiter, que tenía el derecho de acostarse con quien quisiera, porque todos los cuerpos eran suyos por mandato divino. Ordenó templos en su honor y exigió sacrificios como si él mismo fuera un dios viviente. Pero la locura no podía sostenerse para siempre. La tensión en Roma era insoportable. El Senado lo odiaba, los nobles lo temían, y hasta su propia guardia comenzó a resentir las humillaciones. La gota que derramó el vaso fue, según cuentan, cuando empezó a burlarse incluso de los soldados, llamándolos cobardes, obligándolos a actos indecorosos y ridiculizando la disciplina militar. La conjura se fraguó en secreto. Entre los guardias pretorianos, que habían sido sus protectores, nació la idea de acabar con él. Ya no lo veían como un emperador, sino como un monstruo que amenazaba la estabilidad del imperio entero. El día llegó. Calígula, confiado como siempre, asistía a un espectáculo. La multitud lo miraba con miedo, los senadores con odio y sus guardias con un plan mortal. En un pasillo del palacio, lejos de los ojos de los curiosos, fue sorprendido. Los pretorianos lo rodearon y, sin titubear, lo apuñalaron una y otra vez. El hombre que se creyó Dios cayó al suelo como un simple mortal, bañado en la sangre que tanto había disfrutado derramar. Su muerte fue brutal, pero para Roma fue un respiro. Los rumores de incesto, las orgías, los banquetes de terror y el burdel imperial quedaron como cicatrices imborrables en la memoria de la ciudad. Calígula había pasado de ser un emperador prometedor a convertirse en el símbolo de la decadencia más oscura del poder absoluto. Y así terminó la vida de quien fue llamado el Demente, el emperador que convirtió la grandeza de Roma en un escenario de perversiones y horrores. Pero lo más perturbador de esta historia no está en el pasado. Lo más perturbador es pensar que, cada vez que el poder se concentra en un solo hombre, la locura de Calígula podría volver a repetirse.